La palabra alquimia siempre fascinó al público y es una razón. Es que la alquimia no es lo que pensemos. La alquimia no sirve para fabricar oro. Es como una trampa. Quien intentó practicar la alquimia en vista de fabricar oro terminó loco, sencillamente. En este es una ciencia peligrosa porque los mismos seres invisibles que revelan las técnicas son los que envían a las personas en una vía, en trampas, donde solo pueden desequilibrarse. Entonces, conclusión, si esperan fabricar oro gracias a este libro, no lo comprenden. Por el contrario, lo interesante de la alquimia es el poder medicinal que ella comporta. En realidad, la alquimia es un extraordinario manejo de la energía. Mejor dicho, cómo conectar la bioenergía humana en el cosmos. La frase de la tabla de Esmeralda del maestro Energiste decía: todo lo que hay abajo es como lo que hay arriba y viceversa. ¿Qué significa? Significa que el microcosmos humano funciona verdaderamente como un planeta con circulaciones espaciales, con ríos energéticos, y que lo que hay en nosotros es solamente una fotografía, un holograma en pequeña dimensión del cosmos completo. Pero ¿a dónde va este? Es que, si entonces es cierto, actuar sobre el cosmos podemos actuar sobre el hombre. En este momento estamos destruyendo la capa de ozono, estamos desequilibrando en este momento rayos energéticos y estamos haciendo mucho peor que este. Pero sería cierto que actuando dentro mismo del hombre, en el microcosmos, podemos modificar el cosmos. Sí, también es cierto. Obviamente, no vamos a mover un planeta de su lugar acariciándonos el estómago, no es en este sentido. Pero es cierto que el hombre, trabajando sus energías internas, con técnicas adecuadas, puede crear puentes de energía entre las fuentes cósmicas. ¿Por qué? Todo lo que conocemos en nuestro mundo material, el mundo de esta dimensión, que sea un árbol, que sea una hortaliza, que sea un niño, un juguete o lo que sea, de todo modo es hecho de partículas cósmicas, de todo modo es amasado con energía cósmica. Y es cierto que si somos polvos de estrella, es porque adentro de nosotros hay algo de cada estrella del universo. Es cierto también entonces que a través de nosotros podemos reencontrar la firma energética de cada uno de estos lugares, sino que sentido tendría la astrología. La astrología nos dice que somos justamente parte de estos 7 planetas del sistema solar. Basándose sobre todo y una visión diferente de lo que es la alquimia, entonces en el laboratorio de la fe experimental hemos fabricado 49 origami bioenergéticos. Son archivos digitales que representan un diseño de gran poder energético que cualquier persona en el mundo puede recibir, combinar entre ellos y utilizando las semillas de estos productos, fabricar cremas, fabricar productos, fabricar líquidos de gran poderes energéticos. El resto es experimentado para saberlo.